Bienvenidos al canal de David Roll, Política para Extraterrestres. Esta es la lista de reproducción sobre reforma política. ¿De qué vamos a hablar hoy? Les voy a hablar de un artículo que saqué recientemente en el periódico oficial de la Universidad Nacional que se llama UN Periódico, en su versión digital UN Periódico Digital. No se les olvide suscribirse al canal y mandar este video audio a las personas que les pueda interesar. Este artículo se llama Tres propuestas de reforma política y electoral en el Congreso y es escrito por Andrés Felipe Cortés Aguilar, que es el coordinador del Observatorio de Partidos Políticos y del Grupo de Investigación UN Partidos, y por el autor de este canal, David Roll, que es profesor titular en la Universidad Nacional y director tanto del grupo como del observatorio. Lo que decimos en este artículo, que se llama Tres propuestas de reforma política y electoral en el Congreso, es que una vez que se desaprobó la reforma política que el actual gobierno había propuesto, y siendo necesario que se hicieran cambios en el sistema político y electoral, se presentaron tres propuestas de reforma de la política en el Congreso y que nosotros, pues como observatorio, los analizamos. ¿Qué fue lo que nosotros vimos? Entonces, lo primero es que entre 2020 y 2021 se presentaron unas propuestas que son tanto de reforma política como de reforma electoral. Que este año se han dado otras similares, que ninguna de esas pasó pues del tercer debate, incluida el gobierno, y que todo eso revela como la necesidad de legislar con respecto al sistema político y electoral, aunque se trata de algo complejo, no tanto por los diseños que tienen su sofisticación, sino también por los consensos políticos y por la participación social que debe ser necesaria para llegar a la aprobación de esa reforma. El otro tema adicional pues es la incertidumbre que ha creado el funcionamiento del Congreso en la pandemia. Justamente de eso se habla en otro video de este canal, en el video anterior, en una participación que hice en el Congreso de la República cuando se discutía esto, por invitación de ellos. Entonces, esa incertidumbre del funcionamiento del Congreso en la pandemia y sobre todo por la ajustada correlación de fuerzas que hay en esta institución, o sea, son dos elementos, el tema de la virtualidad y el tema de la repartición del poder. Recuérdese que los congresistas, decíamos en el artículo, el 48% están con el gobierno, el 37% en contra y el 15% se declaran independientes oficialmente. Entonces nosotros en el OPAR, con Felipe, con Carolina Mariño y con otras personas, hemos escrito varias cosas. Esto que aparece aquí, el libro Reforma Política ya, Organización Electoral, Financiación y Partidos, es nuestra publicación anterior a la publicación del observatorio, que también se puede conseguir en este canal, y va en ese mismo sentido. En este caso, ya como continuación de este libro y del observatorio que se puede consultar en este canal, como digo, hemos analizado ya las propuestas que ha presentado cada uno de los grupos electorales. La primera que vamos a hablar y de la que hablamos en este artículo fue la propuesta de la oposición. Esta fue presentada por 15 congresistas de partidos de oposición. Recoge en general algunas recomendaciones que se habían dado con motivo del acuerdo de paz. Es muy de reforma constitucional porque tiene 24 modificaciones al texto constitucional y en general tiene tres ejes. Creen que hay que hacer un nuevo diseño electoral, algo sobre financiación política radical y reforma del sistema electoral en general. La idea de ellos pues es que esa propuesta se vaya implementando en varias legislaturas. Hay otra propuesta que es la del Partido Liberal. La del Partido Liberal fue presentada por 14 congresistas de ese partido y tenía 4 puntos centrales. Uno, que es la financiación política mayoritariamente estatal. El otro hablaba de una figura nueva o
digamos, criolla de alternancia entre listas cerradas y bloqueadas y voto preferente. Recuérdese que en Colombia se puede escoger si la lista cerrada o el voto preferente, y aquí pues lo cambian por alternancia obligatoria. Tercero, la creación de un tribunal electoral. Y cuarto, habla de un congelamiento del salario de los altos cargos del Estado. Ellos esperan que esto empiece a funcionar a partir del 2022. Hay otra propuesta, la primera de oposición, la segunda del Partido Liberal, esta tercera es la intrapartidaria. Esa fue anunciada por 23 miembros de los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, Alianza Verde y Centro Democrático. Esta tiene 5 puntos centrales. El primero es la eliminación del voto preferente, definitivamente, reemplazándolo por las listas cerradas y bloqueadas. Segundo, también apoya la financiación política mayoritariamente estatal en campañas electorales. En tercer lugar, habla de una conformación intercalada de listas por hombres y mujeres. En cuarto lugar, habla de una renovación generacional en las corporaciones públicas o en algunas de ellas. Y en quinto lugar, habla de la eliminación de la elección por parte de los directivos de los partidos de los candidatos. Ellos esperan que apenas se empiece a implementar a partir del 2026. Les recuerdo que nosotros hicimos un observatorio de partidos que se puede conseguir abriendo este artículo en la parte de la descripción y ir a la parte donde dice conozca los resultados del observatorio de partidos OPAR 2019. Veamos pues el contenido de las propuestas según lo exponemos en este artículo. Son propuestas diferentes, pero hay 3 puntos de ellas que se pueden comparar y son debates pues que se han hecho ya anteriormente. El tema de las listas, el tema de la reforma electoral y el tema de la financiación política. Hay un punto común en las propuestas de las tres, en las 3 propuestas, y es el de las listas cerradas y bloqueadas. Esto no es una casualidad, esto se ha venido, digamos, buscando como una forma de reducción de clientelismo, de promover el voto programático, de hacer más eficiente el sistema electoral, pero como todos sabemos, pues ha sido rechazada constantemente en el Congreso, a pesar de que parece que hubiera un consenso sobre la necesidad de introducirla. No lo digo en el artículo, pero de todos modos quiero decir aquí que hay algunos académicos que tampoco les parece tan buena como a la mayoría, pero son pocos. Entonces, este observatorio nuestro lo que decimos nosotros, según el OPAR, esa lista tiene una aprobación del 66% en el actual Congreso. Es vista positivamente, quiero decir. De hecho, ha sido utilizado por partidos muy diversos y de ideologías muy marcadamente diferentes, como son el Centro Democrático y el Partido FARC. Decimos en el artículo que hay una cuestión indispensable cuando se analiza ese tipo de medida, es la contraparte de la democratización interna de partidos. Entonces, que en este sentido las propuestas, por lo menos la liberal y la interpartidaria, se quedaron cortas porque equiparan las elecciones del sistema político con las que hay dentro de los partidos. En cuanto a la propuesta de la oposición, ella sí habla más de regulación del tema de democracia interna, pero siempre se la deja delegada al Instituto Electoral. Una cosa a destacar en el artículo, decimos, es que las propuestas van en la dirección todas del registro único de afiliados de los partidos, lo que nosotros pensamos que es un elemento muy importante en la democratización de las organizaciones partidarias. Y para nosotros es importante porque según el análisis que hicimos en el observatorio que lanzamos este año, existen bajos niveles de democratización en los partidos, o sea, un 64%. Y además descubrimos que es el rubro en que menos gastan el presupuesto anual esos partidos. Si usted quiere saber más sobre el tema de regulación de la democracia interna, nosotros en el observatorio escribimos un artículo que fue publicado en una revista académica, y si usted busca en la descripción y abre
abre este artículo para leerlo, puede buscar donde diga conozca más sobre los retos de la regulación de la democracia interna y le va a abrir ese artículo. Continuando con el tema, decimos en el artículo que uno de los aspectos más debatidos de la reforma electoral es la reorganización institucional del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En ese sentido, las propuestas liberal y de oposición comparten un elemento fundamental que es darle otorgarle pues autonomía política a la inspección y vigilancia de las organizaciones políticas. Pero la propuesta interpartidaria no menciona este tema. Este reclamo, decimos en el artículo, ha sido llamado reiterado de la Constitución 91. Se ha querido cambiar a los directivos del Consejo Nacional Electoral su forma de elección, porque ahora salen de lo que el Congreso decida de acuerdo a sus mayorías. Y además hay una idea de crear un tribunal electoral para resolver controversias electorales. Entonces, las dos propuestas hablan de ese tribunal electoral. En la liberal se espera que él pues tenga algunas funciones que eran de la registraduría del Consejo Nacional e incluso tiene funciones judiciales en los procesos electorales. Ya en la propuesta de la oposición, el tribunal solamente tiene funciones similares, también tiene funciones similares a la Corte Electoral y tiene funciones de la registraduría del Consejo Nacional Electoral. O sea, el Instituto Electoral tendría mucha fuerza. Bueno, hay que decir que estas propuestas suponen unos cambios estructurales a la arquitectura institucional del organismo electoral y que tienen por eso se le critican varias cosas. En el caso de la liberal, que busca una concentración territorial y funcional, que no es muy claro que sea favorable a la democratización, porque afecta a la descentralización. Y la de oposición, porque pues tiene apoyo político. El otro tema, el de la financiación predominantemente estatal de las campañas políticas, es un punto en el que coinciden las tres propuestas. Esta medida ha sido un reclamo histórico de distintos sectores sociales ante la renuencia de la corrupción y la financiación ilegal en el sistema de financiación político colombiano. De hecho, también en nuestro grupo de investigación, en nuestro observatorio de partidos y reforma electoral, hicimos un libro que se llama Democracias prepago sobre la financiación de campañas y puede ser consultado en internet libremente. Lo que decimos en el artículo es que las propuestas argumentan que una mayor financiación pública a las campañas promovería la transparencia en el origen de los recursos, daría una mayor equidad en la competencia electoral y ayudaría para la independencia de los partidos frente a los poderes económicos. Sobre esto decimos que las propuestas comparten alguna regulación sobre lo que se llama el financiamiento indirecto estatal, o sea, transporte el día de las elecciones. También sobre la regulación de topes de financiación a las campañas electorales y sobre la rendición de cuentas. Pero estas propuestas, decimos en el artículo, se diferencian en que la propuesta liberal y la de oposición también contemplan regulaciones para la financiación del funcionamiento de partidos y los elementos de responsabilidad política. Bueno, aunque las propuestas tienen elementos interesantes con respecto a la financiación de campañas, nosotros consideramos que se quedan cortas en términos de recursos de funcionamiento de partidos. Según los datos de la OPAR, es decir, de nuestro Observatorio de Partidos Políticos y Reforma Electoral de la Universidad Nacional, el funcionamiento de los partidos políticos ya es financiado predominantemente por recursos estatales. Y eso quiere decir que en los partidos los problemas son otros. Por ejemplo, está la regulación del gasto. O sea, si se quiere promover la inclusión dentro de un partido, por ejemplo, de mujeres y jóvenes, no se debe pensar solo en la conformación de listas, sino que también hay que pensar en el monto y el uso que le dan los partidos a ese rubro, que como decimos en el observatorio, es bastante bajito en casi todos los partidos y no en todos. Entonces, ya hablando sobre los alcances de las propuestas, nosotros decimos en el artículo que el trámite de una reforma política puede resultar complicado si no se conoce el proceso político que hay detrás. Y que no solamente eso, además hay que conocer la historia de las reformas políticas en Colombia. En ese sentido, nosotros invitamos en el artículo a leer nuestro libro
de investigación UN Partidos, de UN Partidos y Elecciones, Reforma Política Ya, que aparece en la portada a lo largo de este audiolibro, en el que se plantea la manera en la cual una reforma política debe ser tramitada para que no solo sea aprobada, sino también para que goce de aceptación social. En ese libro, nosotros hablábamos de 5 criterios para lograr este propósito, que están inspirados en lo que nosotros llamamos el tío franco-italiano-alemán de la reforma política, Duverger, Sartori y Nolen. Se dice que la propuesta de reforma política, según estos autores en consenso, debe tener participación de la sociedad civil en primer lugar. En segundo lugar, que debe incluirse dentro de un acuerdo sobre lo fundamental entre distintas fuerzas políticas. En tercer término, que debe surgir de una comisión de expertos académicos que no representen fuerzas políticas. Y cuarto, que debe tener el respaldo de un partido de gobierno unido y consistente. Por último, quinto, que debe girar en torno a un proyecto político de la sociedad colombiana. No es tanto que estos autores lo hayan dicho a claro, sino que se concluye de sus libros estas 5 criterios que nosotros ponemos en el artículo. De todos modos, nosotros también escribimos un artículo sobre la reforma política del gobierno de Duque, y si usted abre los comentarios de este video y usted va a la sección donde dice para ver este ejercicio aplicado a la reforma del gobierno Duque, consulte aquí, y usted clica ahí, usted va a tener acceso a ese artículo nuestro. ¿Qué queremos decir entonces para ir finalizando en este artículo que estoy resumiendo? Que a partir de estos criterios se puede ver que los alcances de estas propuestas son muy limitados. Que la propuesta liberal no cumple ningún criterio, que la intrapartidista cumple el criterio de incluir varias fuerzas políticas, pero es débil con respecto a otros criterios, y que el de la oposición, aunque cumple los criterios 1, 3 y 4 que nos inventamos, no tiene a mayoría en el Congreso. Lo sobresaliente, decimos, de la presentación de estas 3 propuestas es que en las 3 es necesario el liderazgo del gobierno y la participación de la sociedad civil para tramitar cualquiera de ellas, porque si no se van a caer por sus costos políticos. Especialmente, vemos complicada la reforma de la oposición que propone 24 modificaciones al texto constitucional. Y bajo este análisis, pues es poco probable que alguna de las reformas resulte aprobada, y si alguno lo hace será blanco pues de críticas, consideramos. Por último, decimos, es válido preguntarse si el trámite de las propuestas se convertirá en una competencia de la cual no salga ninguna aprobada, y cuyo resultado será el continuismo político. Aunque no puede decirse que no se haya avanzado en la modernización del sistema político y electoral desde la Constitución Política del 91, todavía están pendientes varias modificaciones importantes en las cuales el clientelismo, la corrupción y las dinámicas ilegales no pueden ser mitigadas. Sin embargo, la introducción exitosa de tales modificaciones, concluimos, requiere de consensos políticos, debates académicos y sobre todo de participación de la sociedad civil. En síntesis decimos, la reforma política, y es el último renglón, es urgente y es necesario que los colombianos y colombianas participemos en su creación. Así termina pues el artículo que ustedes pueden ver acá en los comentarios escrito, pueden clicarlo, verlo completamente. El artículo llama 3 propuestas de reforma política y electoral en el Congreso. Está basada en nuestro observatorio de partidos, que a la vez es el autor de este libro Reforma Política Ya, del informe de partidos que ustedes pueden consultar. Si van al final del artículo, van a encontrar ustedes una sección que dice consulte aquí el informe OPAR 2019 y lo van a poder abrir completamente y sin claves y gratis. Así como este artículo que acabamos de publicar y otro que se publicó recientemente en el periódico El Mundo de Medellín. Bienvenidos entonces al canal de David Roll, Política para Extraterrestres. No se pierda el próximo video.